En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, se nos hace una promesa muy grande en el cual se menciona, después de hablar de una condición deplorable, una condición tibia, en el cual es motivo de rechazo de nuestro Dios, y de aconsejarnos de comprar oro refinado en fuego y todo lo que se nos recomienda ahí, se nos hace una invitación y dice en Apocalipsis 3:20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mi intención en esta hora no es tocar todos los puntos de este texto. Yo creo que muchos han hablado de la primera parte de este texto, pero es interesante que la segunda parte casi nunca se habla. La primera parte, estaba yo haciendo mi estudio y hay cantidad de temas, estudios, comentarios, pero en la segunda parte casi no se menciona. Y me llamó la atención. Yo sé que solamente vamos a tocar la superficie, pero yo creo que vamos a poner las bases para poder entender la segunda parte de este texto, y al entender la segunda parte vamos a entender la primera. Y vamos a aprender más del amor y de la misericordia de Dios. En la palabra griego es cenar, es deipneo, es cenar, es decir, tomar la comida principal o de la noche. Ahora, antes de entrar ahí, aquí se nos dice que Él está a la puerta y llama. Yo quiero que nosotros recordemos que Él nos está llamando. Y Él nos dice que Él desea entrar con nosotros. Pero fíjense en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. El que lo llama es fiel y así lo hará. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios aquí? De que Dios es un Dios fiel. Cuando Él promete, Él cumple. Entonces, Él nos está llamando a cada uno de nosotros. Ahí en 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí se nos dice que se nos manda que tengamos comunión con su Hijo. Se nos llama a tener la comunión con Él. En Efesios 4:4 hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. La palabra de Dios nos dice que usted y yo somos llamados por nuestro Dios para tener una esperanza, para tener una relación con nuestro Salvador, para confiar plenamente en Él. Cuando Él promete, tenemos que tener la seguridad de que Él cumple. Está diciendo que Él nos está llamando, pero también dice que Él está tocando ¿a qué? A la puerta. ¿Ustedes recuerdan Juan capítulo 10, versículo 9? ¿Quién es la puerta? Cristo. Usted se dirá, bueno, está pidiendo de que yo abra mi puerta del corazón. Entonces, ¿cómo puede ser de que Él sea la puerta? Vamos a verlo un poquito más adelante. Porque Cristo es el todo del todo el ser humano, primeramente. Pero el corazón tiene que ser abierto para que Él pueda tener permiso de entrar a nuestro corazón. Él nunca va a entrar a las fuerzas. Si usted no lo invita, Él no va a entrar. ¿Ok? Ahora, tenemos que recordar que el corazón hace referencia también ¿a qué? A la mente. Cuando se habla del corazón, se está refiriendo también a la mente, a los pensamientos, al razonamiento. Ahora, quiero tocar un punto que es muy interesante, que en el contexto judío, para invitar a una persona a entrar a la casa, el judío no invitaba a cualquier persona. ¿Por qué? Porque no se le era permitido tener relaciones desiguales. Esa era una tradición que ellos tenían. Ahora, para invitar a una persona a cenar,
los judíos tenían un contexto en el cual solamente se les invitaba a los políticos y a los religiosos. Los religiosos solamente podían comer entre ellos, los líderes de la iglesia, o invitar a los políticos. Pero esa era la costumbre, el contexto de la sociedad judía en aquel entonces. Para que ellos invitaran a una persona, ellos tenían que darle permiso de entrar, y era un respeto mutuo. El que entraba respetando el hogar al cual estaba entrando. Y el que recibía, también lo recibía aceptándolo y respetándolo a la persona de la misma forma. ¿Por qué? Porque ellos se venían ¿a qué? A unir. El pueblo judío tenía algo que ponían en el marco de las puertas. Y ese lo que ponían en el marco de la puerta era algo así, que era una mesusa. ¿Alguien ha oído de ustedes acerca de esto? En cada casa, en cada marco de la puerta, se ponía una de estas. Y se le llamaba la atención Deuteronomio 6, 4, 9 y Deuteronomio 11, 13 al 21. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que cuando dijo, ataréis todos mis mandamientos, ¿en dónde? En su mano, en su frente, en sus paredes, en sus puertas. Entonces los judíos tenían una costumbre de que el que no estaba de acuerdo a lo que Dios decía no podía entrar a su casa. Porque eso quería decir que el que entraba a la casa era una relación de respeto y una relación íntima. No cualquiera podía entrar. Ahora abrimos la puerta y cualquiera entra como Pedro en su casa, creyente o no creyente. Y a veces se quedan a la casa y pueden escuchar las cosas que a nosotros no escuchamos. Esa es una lección para nosotros. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Adentro está la escritura de la palabra de Dios. Entonces ellos cada vez que salen la leen, la promesa, y entonces entran. Entonces no cualquiera podía entrar en la casa de los judíos. Tenían que estar en un común acuerdo y tenía que aceptar las reglas de la casa. Ahora, aquí Cristo estaba diciéndole, yo estoy llamando y tocando a la puerta porque yo quiero entrar en tu casa. Eso quiere decir de que Él iba a entrar con el permiso de la persona. Él no iba a entrar por la fuerza. ¿Por qué? Porque Él quería tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Él no puede forzarse. Él desea entrar a que nosotros entremos a una relación íntima con Él, a que entremos en su pacto. ¿Me están siguiendo? Ahora, cuando Él dice que Él desea entrar y que desea cenar, la cena en el contexto judío significaba tenía mucha importancia. La cena tenía mucha importancia, porque noten lo que se pensaba acerca de la comida cuando dos personas se sentaban a comer. Cocinar y compartir la comida con las personas que amamos guarda un profundo sentido espiritual, pues teje un vínculo de vida, de valores e identidades para quienes parten el pan. Cuando estamos juntos, podemos disfrutar de una atmósfera de conexión mutua, dar y ayudar. Por tanto, hay un inmenso crecimiento en la recepción del placer espiritual. ¿Por qué? Porque abrimos el corazón uno al otro. ¿Notan? Algo hermoso, ¿no? La plenitud espiritual se siente en el corazón. Mientras más deseamos el beneficio de los demás, más abrimos un lugar en nuestro corazón y puede llenarse de sensación espiritual, es decir,
la sensación placentera de dar y otorgar. Cuando una persona se invitaba a comer, era porque era algo de suma importancia, porque los dos lados daban, otorgaban y recibían. Y no solamente eso, era una relación íntima. Los psicólogos dicen que lo más íntimo que puede haber de dos personas es sentarse a comer juntos. ¿Por qué? Porque se abre el corazón, se comparte la vida, se muestra las identidades, y esto tiene una gran importancia. Ahora, noten, les estoy dando el contexto judío. ¿Por qué? Porque recordemos que estas palabras estaban hablándole a ¿quiénes? No solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. El propósito es tener una relación íntima, estrecha, donde se da, se acepta, se da y se acepta, de las dos partes. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador desea darnos todas las bendiciones del cielo, pero Él desea que nosotros respondamos a su llamado. Porque si nosotros no respondemos a su llamado, pues ¿qué va a suceder? Nunca vamos a entrar en esa relación íntima que Él desea que nosotros entremos con Él. ¿Me están siguiendo? Ahora, en una cena, cuando una persona entraba a una casa, se compartía la vida. ¿Por qué? Porque se expresaba la vida de la persona a la otra persona y se comunicaba los valores de Dios y los principios de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es vida. ¿Me están siguiendo? Ok. ¿Qué sucedía con las cenas? Yo me puse a ver la tarea de cuántas veces la palabra de Dios menciona que Cristo se juntó para cenar. Y son muy pocas. Son muy pocas, pero les voy a mencionar 3. Así nomás para que podamos ver el contexto de lo que nos está hablando en Apocalipsis 3:20. Porque Él dice que Él desea cenar con nosotros. ¿Ok? Ustedes recuerdan en Marcos 2:14-17 que Cristo se juntó con unos recaudadores de impuestos que eran reconocidos como pecadores, como ladrones, en la casa de Leví. Y lo que Él dijo, dice, no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores. ¿Por qué? Porque cuando Él se sentó, de lo que estaba ofreciendo era un perdón ¿de qué? De pecados. Les estaba ofreciendo su gracia, su justicia. Cuando Él entra en nuestro corazón, eso es lo mismo que Él desea darnos a cada uno de nosotros. ¿Me están siguiendo? Ok. Otra de las experiencias fue cuando se encontró con Zaqueo. Lucas 19 del 1 al 10. Pero note lo que dice el versículo 5. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El 9. Jesús le dijo, no, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué sucede cuando Cristo entra en nuestro corazón? ¿Nos trae qué? Salvación. Junto a la salvación viene ¿qué? La paz, el gozo y todos los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ustedes recuerdan, hubo otra ocasión en Juan capítulo 12, cuando estaba Marta, María y Lázaro. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Cristo fue ungido como el Cordero de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Llamó a una entrega y a un derramamiento de corazón completamente, y que se postró a los pies de Cristo, que derramó lágrimas a los pies. ¿Qué es lo que Él hace que esté la presencia de Dios en nosotros? Nos hace que nosotros nos entreguemos a Él completamente. ¿Ustedes recuerdan cuando Él se les volvió a aparecer a los discípulos? Que dijo,
paz a vosotros. Y dice que Él se sentó a cenar con ellos. ¿Qué es lo que trae la presencia de Dios? La presencia de Dios trae gozo. La presencia de Dios trae tranquilidad, porque los discípulos tenían miedo de lo que les podía suceder, porque acababan de ver al Mesías morir. Y ellos no querían salir a ningún lado porque tenían miedo de que los fueran a matar también. Entonces, cuando Cristo, nuestro Mesías, desea entrar a nuestro corazón, ¿qué es lo que Él trae con Él? Trae su salvación, trae su justicia, trae su perdón, trae su paz, que muchos de nosotros necesitamos, o que yo necesito. Que yo necesito. Entonces, por eso Él dice, yo estoy llamando y tocando a la puerta. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque el Señor desea darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Ahora, el Señor, Él es el que va a traer la comida. Usted dice, pero está viniendo a mi corazón, ¿no es acaso yo no soy el que yo tengo que darle? Pues déjeme preguntarle a usted, ¿qué usted tiene? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vuestras justicias son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. ¿Qué les podemos ofrecer a Dios? Eso no solamente nuestro corazón. El que trae la comida es Cristo. ¿Por qué Él trae la comida? Vamos a verlo. Miren Juan, capítulo 4, versículo 32 y 34. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ahorita en el versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida de Cristo era ser fiel a su Padre y terminar su obra. Interesante. Y Él dijo, pues esta comida ustedes no la entienden, pero usted sabe que Él explicó la comida que Él desea traer a nuestra mesa para que nosotros podamos tener esa intimidad con Él y poder recibir las bendiciones del cielo. Miren lo que dice ahí en Juan capítulo 6, versículos 53 al 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Quiero recalcar algo aquí. La sangre trae vida y la carne del Hijo trae vida. Amén. Porque incluso dice que en la sangre del animal está la vida. En la sangre de nosotros está la vida. Se quita la sangre, no hay vida. Pero aquí dice que la comida que es Cristo y su sangre nos trae vida. ¿Ok? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida. ¿Usted cree que qué es lo que va a llevar Cristo a la cena? Su verdadera comida. ¿Por qué? Porque Él desea tener una relación íntima con nosotros. Él desea que nosotros tengamos vida. Recuerden que Él está tocando porque estamos muertos. ¿Cierto? Estamos muertos, estamos perdidos, estamos tibios, estamos perdidos completamente. Entonces Él lo que Él quiere venir es ¿a qué? A traer su verdadera comida para que tengamos vida. Ahora, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Noten, en Él permanece y yo en Él. Quiero que presten atención a este versículo, en el versículo 56. Nosotros permanecemos con Él y Él en nosotros. ¿Ok? Vida. Si ustedes pusieran las palabras claves que les estoy dando, vida, permanecer, yo en Él y Él en mí. Fíjense el 27. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, noten, ¿qué significa comer el cuerpo de Cristo? Tener su vida. ¿Me están siguiendo? El mismo contexto está hablando que el cuerpo de Cristo es su vida. Necesitamos tener la vida de Cristo en nosotros, para que nosotros podamos permanecer en Él y Él en nosotros. Esto es de suma importancia. ¿Ok? Note lo que dice.
Como me envió, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Quién es el que nos da la vida? Cristo. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Estamos viendo nosotros la conexión del alimento de Cristo, de su sangre, que es ¿qué? Vida. ¿Qué es lo que Él viene a traer en esa cena? El verdadero alimento, para que usted pueda permanecer en Él y Él en vosotros. Porque usted puede abrirle la puerta, pero usted puede volver a sacarlo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos decir, sí entra, pero después podemos decir, no, mejor no. Y corremos ese peligro. Ahora, vamos a ver, en Mateo capítulo 4, versículo 4, nosotros lo recordamos, dijo él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. El que nos lleva a la verdad es el Espíritu de verdad. ¿Cierto? Eso lo dice en Juan 16, versículo 13 al 15. Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu es el que nos lleva a conocer y entender la palabra de nuestro Dios, que sale de la boca. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Quiero que ustedes recuerden esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el medio para que Cristo nos dé su vida. Y ahorita lo vamos a ver. A ver, no estoy tratando de adelantarme para que podamos ir conectando los versículos que vamos a ver. Miren lo que dice Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a ir a Isaías 44:3 para entender lo que simboliza el agua. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sedecal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Qué es lo que simboliza el agua? El espíritu. Cuando nosotros recibimos el agua de Cristo, dice que nosotros no tendremos sed. Vamos a reafirmar lo que aquí nos acaba de decir en Isaías 44:3. Miren Juan 7:39. Les vuelvo a leer Juan 7:37. Aquí lo tenemos en la pantalla. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Miren el versículo 39. Esto dijo ¿de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Noten, Él desea darnos su alimento, su cuerpo, su sangre, su pan, que es la palabra de Dios, que solamente la obtenemos y la entendemos a través del Espíritu de verdad. Él desea darnos de su agua, que es la que nos va a satisfacer de nuestra sed, y lo hace a través del Espíritu para que nosotros podamos ser llenos de la plenitud de nuestro Dios y llenos de lo que Él desea que nosotros obtengamos. Cuando Él dice, yo entraré a vosotros y cenaré con vosotros y ustedes conmigo, Él está diciendo, yo traigo todo el alimento que tú necesitas. La palabra, el agua, el Espíritu, mi vida, mi sangre, para que podamos nosotros entrar en un pacto, para que tú y yo podamos comprometernos, yo como tu creador y tú como mi hijo, como mi hija, para que podamos entre los dos comprometernos
mutuamente. Porque el Señor le da, pero lo único que usted tiene que hacer es responder a su llamado. Responder y aceptar lo que Él desea darle. ¿Me están siguiendo? Ahora, el versículo dice aquí, en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y abre la puerta, entraré a él. ¿Quién es el que va a entrar en nosotros? Cristo. Él es el que está hablando. ¿Ok? Él es el que va a entrar a nosotros. Y dice, y cenará con él y él conmigo. Cuando Él entra a nosotros, entonces Él nos trae sus bendiciones, su alimento, para que nosotros permanezcamos en Él. Y Él en nosotros. ¿Me están siguiendo? Ahora, pero dice que Él va a entrar en nosotros. La respuesta más sencilla, y que yo he escuchado muchas veces, es que dice que Él entra a través del Espíritu Santo. ¿Cierto? Ok, pero aquí dice que entra Cristo. Ahora, vamos a ver cómo Él entra. No quiero poner palabras, yo quiero que el Espíritu Santo los guíe al entendimiento. Vamos a ver cómo Él entra a nosotros. ¿Ok? Juan 14, versículo 18 al 23. Y quiero que vayan prestando atención a este versículo. Juan 14, 18 al 23. Se menciona mucho el 16. Pero muy poco se menciona estos versículos. ¿Lo tenemos? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el que va a venir a nosotros? Cristo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. ¿Qué es lo que el alimento verdadero del Señor trae a nosotros? Vida. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en ¿dónde? En vosotros. ¿Quién es el que está hablando? Cristo. ¿Amén? Ok. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que se va a manifestar? Cristo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Judas le estaba preguntando ¿a quién? A Cristo. Ahora vamos a ver la respuesta. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién era el que iba a venir a hacer morada en él? Cristo y el Padre. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que viene es el Padre y el Hijo. ¿Ok? Ese es el contexto de estos versículos. Ahora, noten que en el versículo 19 dice que porque Él vive, nosotros también ¿qué? Viviremos. Él desea darnos de su comida que nos dará vida. La comida en la cual nosotros permaneceremos en Él y Él en nosotros.
Muchos prestan atención al versículo 16 de este mismo capítulo, pero acabamos de leer todo el contexto del que va a venir a nosotros para estar con nosotros. ¿Es quién? Cristo y su Padre. Ahora, la palabra de Dios aquí no se contradice, porque es interesante que muchos prestan atención al versículo 16, pero se olvidan del 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el consolador que iba a venir? Él mismo, porque él dijo, yo vendré a vosotros. Ok, esto básicamente nos hace otras preguntas de varios conceptos que nosotros hemos entendido. Ahora, esto no se contradice. Vamos a dejar que la palabra de Dios se explique a sí mismo. Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Quién fue el primer hombre? Adán. Adán, el ser humano. El postrero Adán. ¿Quién es el postrero Adán? Cristo. Noten qué es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es espíritu ¿qué? Vivificante. ¿Cuál es su alimento real? Es el que vivifica. ¿Cómo Él vivifica? Cuando Él viene a nosotros y está en nosotros. Vivifica la vida. O sea, le va a dar vida. Porque dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Me están siguiendo? Ok. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, ¿qué es lo que dice en Apocalipsis 3:20? Entraré a Él. O sea, va a venir a morar con nosotros. Estaré con él y él conmigo. Noten lo que dice Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el pecado no puede estar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo no va a compartir el trono con Satanás. Él desea tomar posesión completa ¿de qué? De nuestro corazón. Pero fíjense lo que dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque el Espíritu viviente del Hijo de Dios es el que viene a morar con nosotros. ¿Me están siguiendo? Ok. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, usted ya abrió la puerta, él entró, ya lo recibió. Noten lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo usted sabe que es hijo de Dios? ¿Cómo usted sabe que usted ya recibió a Cristo en su corazón? Que Él está en Él, que Él está en usted. ¿Cómo usted lo recibe a Él? Veamos cómo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Colosenses 1:27, y esta es la esperanza, Cristo en vosotros. ¿Quién es el que viene a estar en nosotros? ¿Quién es el que quiere cenar con nosotros? Cristo mismo a través de su Espíritu. Y hay algo bien interesante porque, miren 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17.
Cuando Él está en su corazón, cuando usted ya abrió la puerta, Él está en su corazón, usted entró en ese intimidad, en ese pacto con Él, y se ha sentado a cenar con Él, ha comido el verdadero alimento, el alimento que vivifica, que es Cristo, que es su sangre, que es su palabra, que es su espíritu, que es el agua viva que Él desea darnos a nosotros. Noten lo que dice el versículo 17, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. ¿Que no lo acabamos de leer hace rato? Cuando Él está en nosotros, el cuerpo está muerto ¿qué? Al pecado. ¿Por qué? Porque hemos recibido su verdadero alimento, el cual trae gracia, justicia, perdón, sanidad, gozo, paz. Eso es lo que Él nos está diciendo cuando Él desea venir a sentarse con usted y tener esa relación íntima con usted para que usted pueda obtener las bendiciones de los cielos. Ahora, sucedía algo con el pueblo de Israel, porque en el antiguo pacto, en Éxodo 24:8, había una ceremonia que casi yo nunca la he escuchado que se predique, pero en Éxodo 24:8 dice que entonces Moisés tomó la sangre, noten, la sangre es donde está la vida, y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué era lo que hizo Moisés? Tomó la sangre del cordero y se las empezó ¿a qué? A rociar. ¿Le empezó a rociar qué? La sangre. Los que estaban enfrente pues agarraban más, ¿no? Pero eso no quiere decir que... Esto era simbólico. Era simbólico. Pero usted sabe que esto tiene una gran importancia en el deseo que Él desea tener de cenar con nosotros. Porque dice que el que come su cuerpo, su pan y su sangre, tenemos vida. Ahora, esto era exterior. Pero ustedes recuerdan lo que dijo en Juan capítulo 6, 53 y 59, en Mateo 26, 17, 30, cuando Cristo se paró, partió el pan y dijo: comed, este es ¿qué? Mi cuerpo. Cuando tomó la copa y la bendijo y le dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre. ¿Por qué? Porque ahora ya no era exterior. Ahora Él quería morar ¿en dónde? En nosotros. Ahora era interior. Lo que Él desea es que nosotros tengamos esa relación interna, que tengamos la vida. Pero Él está esperando que nosotros ¿qué? Respondamos a su llamado, respondamos al toquido de la puerta del corazón y que le dejemos ¿qué? Entrar. Que le demos permiso de tomar posesión de nuestro corazón, de comer esos alimentos que nos darán vida, que nos darán justicia, que nos darán gracia, que nos darán perdón, nos restaurará a la imagen de nuestro Dios, para que nosotros podamos permanecer en Él y Él en nosotros. Y Él lo hace a través del Espíritu de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es un espíritu vivificante que trae libertad. Gálatas capítulo 4 versículo 6 dice que el Padre nos ha mandado el Espíritu del Hijo para que esté en nosotros, para que nosotros podamos entrar en ese pacto y en esa relación que Él desea. Por eso Él desea entrar en usted y Él desea entrar en nosotros, para que nos podamos gozar de sus bendiciones y Él se pueda gozar de nuestra respuesta a sus llamados. ¿Usted cree que el mayor gozo del cielo es cuando un pecador se arrepiente? El mayor gozo del cielo. Imagínese cuando usted deja entrar a Cristo y usted toma parte de esa comida que Él trae.
y se sienta con Él en intimidad, en un compromiso mutuo, en un respeto mutuo, y permite que Él haga el querer como el hacer en su corazón, en su vida, en sus pensamientos. Por eso el Señor... Cuando Él viene y toca la puerta, está ofreciendo su salvación también, ¿verdad? A la persona que abre el corazón. Claro, porque cuando Él ya está en nosotros, pues hay salvación, Sí, hay vida, y vida. hay paz. Porque mientras no tenemos a Cristo, estamos muertos. Si Él no entra, estamos muertos. Por eso es la relación íntima que Él desea tener con nosotros. Dios quiera y que nosotros podamos abrir nuestra puerta del corazón y poder aceptar el alimento que Él desea que nosotros tomemos junto con Él para que Él esté en nosotros y nosotros en Él. Y lo hace a través de su Espíritu para darnos su presencia, para dejar su presencia en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Padre mismo lo mandó para que Él estuviera con nosotros. Amén. Sí, sí. Él es espíritu vivificante. Dios quiere y que podamos nosotros abrir nuestro corazón y que podamos darle la oportunidad de que Él entre para que Él esté con nosotros y nosotros gozar de lo que Él desea darnos a nosotros, para que nosotros podamos tener vida. Poder alimentarnos de Él, de su sangre, de su vida, de su alimento, de su palabra, para que nosotros podamos tener vida. Y cuando tenemos vida y permanecemos en Él, pues imagínense que vamos a reflejar. Vamos a reflejarlo a Él. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu grande amor y misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por mandarnos al Espíritu de tu Hijo para que more en nosotros, para que more en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, en esta hora pedimos de que tú puedas guiarnos a toda la verdad, que tú nos vivifiques, que tú traigas paz, tranquilidad en nuestras vidas, porque tú estás morando en nosotros. Señor, acompáñanos ahora que vamos a ir a nuestros hogares y que podamos tener una noche apacible, y si es tu voluntad, que el día de mañana sea un día que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.